Yo soy Red King y este es mi reino. El tiempo no borra los crímenes, solo los esconde. Te invito a conocer el siguiente hecho histórico. Dicen que los monstruos no existen, pero en Nueva York de los años 20 había uno caminando entre la gente. Un anciano de mirada perdida y modales extraños ocultaba algo indescriptible. Albert Fitch, conocido como el Hombre Gris, el Hombre Lobo de Wisteria o el Vampiro de Brooklyn, fue uno de los criminales más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Su nombre era Hamilton Howard Fish. Nació el 19 de mayo de 1870 en Washington. Era el menor de sus hermanos. Su madre sufría de alucinaciones. Una de sus hermanas padecía demencia y uno de sus hermanos era alcohólico. Su padre, un capitán de embarcación, murió cuando Albert era muy pequeño. Cuando tenía 5 años, su madre no podía mantenerlo y lo envió a un orfanato. Allí, Albert sufrió todo tipo de humillaciones. Lo golpeaban, lo insultaban y lo obligaban a soportar castigos físicos brutales. Lo más extraño fue que con el tiempo, Albert empezó a encontrar placer en el dolor que recibía. A los 9 años, volvió a vivir con su madre y poco después, su hermano Albert murió, por cuanto, para evitar que lo reconocieran como el niño del orfanato, decidió cambiar su nombre a Albert Fish. Una caída le provocó tartamudez y desde entonces tuvo problemas al hablar. A los 12 años, tuvo su primera experiencia sexual con un hombre adulto. Poco a poco comenzó a frecuentar baños públicos, donde adquirió un gusto por los olores de orina y heces, llegando al extremo de ingerir heces y orina humana. En 1890, a los 20 años, se mudó a Nueva York. Allí comenzó a delinquir y a prostituirse. Al mismo tiempo, empezó a practicar una forma extraña de penitencia. Se infligía dolor en sus partes íntimas, convencido de que así expiaba sus pecados. Una de sus prácticas era prender fuego a bolas de algodón e introducirlas en su ano. En 1898 contrajo matrimonio. Tuvo 6 hijos, a quienes, sorprendentemente, nunca agredió físicamente. Se mostraba como un padre cuidadoso. Sin embargo, mientras tanto, seguía manteniendo relaciones con hombres y con menores. Su vida pública parecía normal. Trabajaba como pintor de casas, vestía de manera sencilla y se comportaba como un hombre común. En 1903 fue arrestado por malversación de fondos. Pasó un tiempo en prisión donde continuó teniendo relaciones sexuales con otros reclusos. En 1910 intentó atacar a un hombre con discapacidad mental. Lo amarró e intentó castrarlo, pero no pudo completar el acto. En 1917 su esposa lo abandonó por otro hombre. Se quedó solo con sus hijos. Desde entonces comenzó a escuchar lo que él llamaba voces divinas, que le ordenaban cometer sacrificios. Llegó a apuñalar a un joven afroamericano y pedía a sus hijos que lo golpearan con tablas con clavos en una especie de juego, ya que eso le provocaba placer. El 14 de julio de 1924, Francis McDowell, un niño de 8 años, jugaba en un bosque cuando fue visto con un anciano extraño. Horas más tarde, su cuerpo fue hallado. Había sido estrangulado, golpeado y presentaba intentos de castración. A partir de este caso, la prensa lo bautizó como el Hombre Gris. En 1927, un niño de 4 años, llamado Billy Gaffney, desapareció en Brooklyn. Albert lo llevó a una casa abandonada, allí lo ató y lo torturó durante toda una noche. Al día siguiente, lo golpeó con una vara hasta matarlo, le arrancó los ojos y bebió su sangre. Luego lo descuartizó, tiró algunos restos por el camino y llevó otros a su casa, donde los cocinó y los comió. Años después, Albert confesó fríamente estos hechos. El 25 de mayo de 1928 se produjo uno de los crímenes más recordados. Fitch acudió a la casa de un joven de 18 años con el engaño de darle trabajo, pero al ver que era fuerte y corpulento, desistió. Sin embargo, conoció a su hermana menor, Grace Budd, de solo 10 años. La niña llamó su atención. Albert regresó días después a la casa de los Budd
llevando ofrendas para inspirar confianza. Convenció a los padres de Grace de que la llevaría a una fiesta de cumpleaños de su sobrino, por cuanto los padres, creyendo que era un hombre respetable, la dejaron ir. Sin embargo, Grace nunca regresó. El caso quedó sin resolver hasta que, el 11 de noviembre de 1934, la familia Budd recibió una carta que heló la sangre de todos. En ella, Fitch relataba lo que había hecho con Grace. Explicaba que la había llevado a una casa abandonada, que la estranguló, la desnudó y la cortó en pedazos. Escondió algunos de sus restos y quemó otros. También escribió que había guardado las partes que más le gustaban, que las había cocinado y comido durante 9 días. Ante esto, la policía analizó el sobre y encontró un emblema distintivo. Siguiendo esa pista, llegaron hasta una pensión donde Fitch había estado viviendo con su nombre real. Cuando la casera informó a la policía que Albert había regresado, lo arrestaron de inmediato. Después de ser detenido en 1934, Fitch no negó su participación en el crimen de Grace Budd, ni en otros delitos contra niños. Durante los interrogatorios, confesó con frialdad que había abusado de más de 100 menores a lo largo de su vida. Sin embargo, solo fue sospechoso de 9 crímenes, de los cuales 3 se le atribuían al vampiro de Brooklyn. La policía descubrió en él una mezcla de religiosidad fanática y placer en el dolor que sorprendió incluso a los investigadores. Se le realizaron exámenes médicos y radiografías que revelaron al menos 29 agujas clavadas en su pelvis, alrededor del recto, vejiga y cerca de su corazón. Estas agujas habían sido introducidas por él mismo con la intención de castigarse y al mismo tiempo obtener placer. Los especialistas en salud mental de la época lo sometieron a varias evaluaciones. Los resultados indicaron que Fitch sufría de múltiples trastornos parafílicos y mentales: sadismo sexual, masoquismo extremo, coprofagia y urofilia, canibalismo, psicosis paranoide, entre otros. Los psiquiatras concluyeron que era un individuo con una mente infantilizada, que confundía lo espiritual con lo sexual y lo moral con lo doloroso. Según los informes, no distinguía claramente entre el bien y el mal. El juicio contra Albert Fish se inició en marzo de 1935 en White Plains, New York. El proceso duró apenas 10 días, pero causó una enorme impresión pública por la brutalidad de sus crímenes. Su defensa intentó alegar locura, asegurando que Fitch no era consciente de sus actos y que actuaba bajo delirios religiosos. Sin embargo, el jurado consideró que, aunque padecía graves trastornos mentales, era lo suficientemente consciente como para ser responsable de sus crímenes. El 24 de marzo de 1935, el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a morir en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. La ejecución se llevó a cabo el 16 de enero de 1936. Según testigos, Fitch mostró calma e incluso dijo que estaba emocionado, porque nunca había experimentado algo parecido. La descarga eléctrica puso fin a su vida, pero su caso quedó grabado como uno de los más aterradores en la historia criminal de Estados Unidos. El cuerpo de Fitch se apagó en la silla eléctrica, pero su monstruosa esencia quedó escrita en la memoria colectiva. Fue el lobo disfrazado de anciano, el vampiro que acechaba en las sombras. Su historia sigue viva porque representa el miedo más profundo. Los monstruos existen y caminan entre nosotros. Soy Red King y me despido hasta un nuevo relato de la historia. Sígueme y comenta.